voy a iniciar la presentación del PowerPoint. ¿Dónde está? Ok. Entonces voy a compartir de nuevo la pantalla. Como siempre lo hice. Ahora. From beginning. Ok, ¿todos ven bien la pantalla? Sí. Ok, pues gracias por su paciencia. Oren por mí porque me siento un poco alterado, porque pensaba que no iba a funcionar, pero parece que salió bien. Ok, entonces tenemos aquí creo que es una obra realizada en madera de esta escena del carruaje de Dios cuando sale del templo por los pecados del pueblo de Israel. Dios se aparta, su presencia se aparta del templo, y esta es una interpretación de ese carruaje no sé si es el mismo Señor sobre el carruaje o es un ángel, no sé, pero vamos a ver. Entonces, primera pregunta, ¿quién escribió el libro? Necesito que pongan todos sus micrófonos en vivo para que puedan estar contestando en el momento, para no tener que estarlos apagando, prendiendo, apagando, prendiendo. Entonces, prendan todos sus micrófonos y les voy a estar haciendo muchas preguntas. ¿Quién escribió el libro? Ezequiel. El mismo Ezequiel. Ok. Entonces, vamos a ir así. Entonces, fue Ezequiel. ¿Cuándo fue escrito? En el año de 645 945 a 635, creo, antes de Cristo. Ajá, fue justo antes cuando comenzó. Daniel fue llevado en la primera, ¿cómo se llama? El primer cautiverio, y Ezequiel en el segundo. Entonces, Ezequiel comenzó a escribir su libro en 592 antes de Cristo y terminó 20 años después en 572 antes de Cristo. ¿Y a quién fue escrito el libro? A los israelitas. A Israel. Al pueblo de Israel. Ajá, a los cautivos de Israel que estaban en Babilonia. Pero ¿Sí? también a las naciones. Ajá, también, gentiles. ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Dónde estaba Ezequiel cuando lo escribió? Estaba sentado En Babilonia, sentado al lado del canal, y tuvo la primera visión. ¿Sí? Ahora, Daniel y sus amigos fueron llevados presos en 605 en la primera deportación de Judá a Babilonia. Ezequiel fue llevado preso en 597 antes de Cristo, 11 años antes de la destrucción de Jerusalén en 586 antes de Cristo. Entonces, el tema, lo que ven aquí en la pantalla, el tema de su profecía es precisamente la destrucción de Jerusalén y el juicio de Dios sobre el pueblo, y finalmente el regreso de los exiliados y el futuro glorioso de Israel. Libro de carácter profético cuyo autor es el joven Ezequiel, que fue llevado cautivo a Babilonia antes de la destrucción de Jerusalén. Se destaca un estilo narrativo ordenado y coherente. Ya puse esa parte. Ok. Me estoy atrasando un poquito. ¿Qué género de literatura es? Ya dijiste narrativo. Es profecía, ¿no? Es profecía. Histórico. Ajá. Ezequiel es uno de los 5 libros de los 4 profetas mayores. Tenemos el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, el libro de Daniel y el libro de Ezequiel. ¿Okay? ¿Cuál es la idea principal del libro? ¿Okay?
Mientras Jeremías profetizaba en Jerusalén que la ciudad pronto caería ante los babilonios, Ezequiel daba el mismo mensaje a los cautivos que ya se encontraban en Babilonia. Al igual que los que estaban en Jerusalén, los cautivos seguían obstinados en su creencia de que Jerusalén no caería y de que pronto regresarían ellos a su tierra. Ezequiel les advirtió que el castigo era seguro debido a sus pecados y que Dios estaba purificando a su pueblo. Dios siempre castiga el pecado, lo creamos o no. Entonces, ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Para anunciar el castigo de Dios sobre Israel y las otras naciones y predecir la salvación final para el pueblo de Dios. Y vamos a ver unas palabras o frases clave en Ezequiel. Hijo de hombre, vamos a ver esa frase muchas veces. La palabra pacto, como el Antiguo Testamento, ¿no? Testamento, pacto. Vamos a ver la palabra visión, visiones, gloria, espíritu. Sabréis, sabrán, conocerán que yo soy Jehová. Vamos a ver la palabra maldad, iniquidad, perversidad, rebelarse, rebeldes, rebeliones, ira, enojo, furor, corazón, ramera, fornicar, fornicación, adulterio, adulterios, adulterar, prostituirse. ¿Sí? Entonces el énfasis, la inevitabilidad de la caída de Jerusalén por causa de sus pecados, especialmente el de la idolatría. La soberanía de Dios como Señor de todas las naciones y de toda la historia, la pérdida y la restauración de la tierra y de la presencia de Jehová entre el pueblo de Dios, y la promesa del Espíritu que da vida como la clave para la fidelidad del pacto. Entonces, ¿cómo leer Ezequiel? La nación estaba en crisis, la confusión giraba a su alrededor. Las cambiantes realidades políticas en Asiria, Egipto y Babilonia amenazaban la existencia misma de Jerusalén a medida que fueron desplazados los grandes imperios. Dios llamó a su pueblo rebelde a regresar a él. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Y ese relato lo encontramos en 2 de Crónicas 36:15. Estos profetas incluyen a Jeremías, Ezequiel y Daniel. Sus ministerios se superponen entre sí. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor, y eso se encuentra en 2 de Crónicas 36, del 16 al 17. La historia real detrás de los titulares políticos es de un Dios que hará cualquier esfuerzo para perseguir a su pueblo y traerlo de regreso a él. Lo último que Dios quiere para su pueblo es juicio. Dios prefiere perdonar que juzgar, pero va a juzgar cuando sea necesario. Debido a su persistente desobediencia, Dios les pregunta, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y que vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Y eso lo vemos en Ezequiel, capítulo 18. Por lo tanto, él profetizó destrucción inminente, esperando que su pueblo se arrepienta y que el juicio sea evitado. Este es el deseo del corazón de Dios. Él clama apasionadamente, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertíos pues. En Ezequiel 18:32. Ezequiel poseía un gran talento artístico, presentaba obras y escribía poesía. Él describió algunas de las visiones más gráficas que se puede encontrar. No te preocupes si no puedes imaginarte todos los detalles de algunas de estas maravillosas experiencias proféticas. Ezequiel
está describiendo lo indescriptible, como él mismo dice, como él mismo dice en Ezequiel 1:28, como parece el arco iris que está en las nubes y el día que llueve, así era el... no, está muy chiquito, permíteme tantito. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces podemos ver que Ezequiel, a Ezequiel le costó mucho describir lo que estaba viendo. Me imagino que tenía la misma dificultad el discípulo, ¿cómo se llama? El apóstol Juan, cuando vio lo que vio en el libro de Apocalipsis. Estaba describiendo cosas que jamás había visto y buscaba palabras para describir lo que estaba viendo y le costaba mucho. Sus ilustraciones de Ezequiel desafían nuestra imaginación y nos dirigen a una fe en un Dios fuera de lo común, un Dios increíble en majestad, poder y gloria. Dios es capaz aún de hacer que esqueletos vuelvan a la vida. Y eso lo vemos en el capítulo 37. Permitamos que estas extraordinarias imágenes resuenen en nuestros corazones y fortalezcan nuestra esperanza en Él, quien poderosamente restaura la vida de entre las cenizas y que nuestra hambre aumente por una intimidad renovada con un Dios que nos ama, y aceptemos un nuevo enfoque y así vivir plenamente para su gloria. Entonces el título, el libro siempre ha sido nombrado por su autor, quien no es mencionado en ningún otro lugar en las Escrituras. Y el único lugar donde se menciona es en Ezequiel 1:3 y en Ezequiel 24:24. Y su nombre significa fortalecido por Dios, lo cual de hecho él experimentó para llevar a cabo el ministerio profético al que Dios lo había llamado. Y eso lo vemos en Ezequiel 3:8 y 9. Ezequiel usa visiones, profecías, parábolas, señales y símbolos para proclamar y dramatizar el mensaje de Dios a su pueblo exiliado. Ok. Ok. Entonces, vamos a revisar rápidamente lo que vimos en el video. Voy a hacerles una pregunta. Si alguien se acuerda, lo puede mencionar en el momento. Y si no, yo lo menciono y seguimos el repaso. Entonces, Ezequiel, sacerdote en Jerusalén, durante el primer ataque babilonio sobre Jerusalén. Ezequiel estaba entre los exiliados y el libro comienza 5 años después de salir de Jerusalén. En los capítulos 1 al 11, que es la primera sección, Dios hace acusaciones en contra de, ahí viene la pregunta, ¿en contra de quién? El pueblo de Israel. De Israel, muy bien. Capítulos 1 al 3, llamamiento, me perdí. Acusaciones contra Israel. Ahí está. Acusaciones contra Israel. Llamamiento de Israel acusa a Israel de quebrantar el pacto de adoración de los dioses, de otros dioses, y también les acusa de injusticia social. Okay. En los capítulos 4 y 5, los actos simbólicos de Israel. Él usaba como parábolas de su mensaje profético las malas noticias que le dio Dios a Israel. Y Dios le dijo, nadie te va a creer. Nadie te va a escuchar, creer, porque su corazón de Israel es duro y rebelde. Duro y rebelde. Nos recuerda del capítulo 30 de Deuteronomio que habla de la rebelión en el desierto. Y vamos a ver ese pasaje, es un pasaje muy bonito. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios,
Entonces vemos aquí que Jehová los habrá arrojado a otra nación. Y Moisés está profetizando el exilio unos siglos antes. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Muy preciosa esta profecía. Entonces en los capítulos 8 al 11, después de otro año, Ezequiel tiene otra visión, la visión del templo de Dios, donde los israelitas están adorando a dioses ajenos. Y luego que el carruaje de Dios se aleja del tiempo, ¿y a dónde va? ¿A qué dirección va según de la brújula? ¿En qué dirección? A Babilonia, perfecto. Se va al este. Se va al este rumbo a Babilonia. Dios ha abandonado su templo, pero no a su pueblo. Y ese es un asunto, un principio muy importante, hay que recordarnos. Los acompañará Dios a los israelitas a su exilio y les promete que un remanente regresará, sus corazones nuevos y transformados. El capítulo 11 es una transición clave para ayudarnos a entender cómo ha sido diseñado el resto del libro. Las siguientes 3 secciones anuncian los juicios de Dios. Entonces tenemos la primera sección, son los capítulos 12 al 24. Dios a través de Ezequiel habla de un juicio sobre ¿quién? Israel. Sobre Israel. Y los capítulos 25 al 32, juicios sobre las naciones. Exactamente, las naciones vecinas. Y luego en el capítulo 33, el juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces, del 12 al 24, juicio sobre Israel. Del 25 al 32, juicio sobre las naciones vecinas. Y capítulo 33, juicio sobre Jerusalén. Luego se desarrollan las últimas 3 secciones del libro. Entonces, la siguiente sección es esperanza para Israel. Entonces, vemos aquí que él comienza con Israel, va a las naciones y luego más afuera. Entonces, vemos aquí primero esperanza para Israel, luego esperanza para las naciones y luego la que sigue es para toda la creación. Esperanza, primero juicio para Israel, juicio para las naciones y juicio para Jerusalén. Y luego esperanza para Israel, esperanza para las naciones y esperanza para toda la creación. En los capítulos 12 al 24, Ezequiel habla del juicio venidero de Dios sobre Israel usando parábolas y alegorías dentro de ensayos y poemas. Y en los capítulos 15, 16, 19 y 23 describe la rebelión insensata y la idolatría que resultan en su ruina. Y en los capítulos 14, 18 y 20, Ezequiel actúa como abogado, comprobándoles que su castigo es merecido. Y en los capítulos 25 al 32, Ezequiel se enfoca en las naciones alrededor de Israel. ¿Recuerdan algunos de los nombres? Aquí están: Filistia, Amón, Moab y Edom. Y esas son las naciones alrededores, más o menos en la misma área que Israel.
Moab y Edom están hacia el sur. Filistia es el país que está sobre la costa. Entonces son naciones vecinas. Y luego en los dos estados más poderosos de la región, Egipto y Tiro. Israel se ha aliado con estos dos estados e Israel ha adoptado sus religiones y que Dios va a usar a Babilonia para hacer caer a Tiro y Egipto. Y en el 33, Ezequiel reporta la caída de Jerusalén y la destrucción del templo de Dios. En los capítulos 34 al 37, Ezequiel habla de las esperanzas que hay para Israel. Y en los capítulos 35 al 39, habla de las esperanzas que hay para las naciones. Y en los capítulos 40 al 48, habla de las esperanzas que hay para toda la creación. Y en el 34, habla de un nuevo David, un rey mesiánico. Y en el 36, habla de un Israel transformado como había prometido en Deuteronomio 30, enviando a su espíritu para darles nuevos y blandos corazones, para que puedan y para que quieran obedecer a Dios. Y luego vemos en el famoso capítulo 37, donde Ezequiel habla del valle de los huesos secos. Y encontré esta interpretación gráfica de esa profecía, porque en ese capítulo vamos a ver que Ezequiel vio el valle de los huesos secos, pero poco a poco Dios les fue poniendo carne y luego piel y luego les dio el aliento. Es un capítulo muy, muy interesante. Su rebelión ha resultado en el exilio y la muerte literal de muchas personas, pero también fue la muerte metafórica de su relación de pacto. Y en la que sigue, en el 38, habla del rey Gog, de la tierra de Magog, que viene del libro de Génesis, capítulo 10, quien en el libro de Ezequiel es una amalgama de todos los pueblos peores y más violentos de la Biblia. Y Gog es el arquetipo de la rebelión humana contra Dios. Todo esto pasa para que Dios prepare el camino para una nueva creación. Habla como la presencia, en los capítulos 40 al 48, habla de cómo la presencia de Dios regresará un día a su pueblo y a su templo, trayendo una restauración cósmica. Habla de un nuevo templo mucho más majestuoso que el de Salomón. Y luego vemos el carruaje, el que se ve aquí en el trasfondo de la pantalla. Vemos el carruaje del trono de Dios que vimos en la primera visión de Ezequiel, que es esa misma visión regresa y entra al nuevo templo. El significado de esta visión ha sido fuente de mucho debate durante mucho tiempo. Algunos intérpretes cristianos y judíos creen que esta visión será cumplida algún día de manera literal y que estos capítulos ofrecen un plan literal del templo que será construido cuando el Mesías victorioso regrese y traiga el reino de Dios. Y otros intérpretes creen que esta porción de Ezequiel es como las otras porciones de Ezequiel, que está llena de símbolos y que representan la realidad de la presencia de Dios, regresando a su pueblo en el reino mesiánico. Entonces, cual sea la postura que tenga un individuo, es importante recordar que Ezequiel nunca llama a esta ciudad Jerusalén. Eso es interesante. Y los capítulos 47 y 48 muestran el porqué. Habla de un pequeño arroyo que vimos en el video, un pequeño arroyo que sale del templo y fluye hacia el desierto y termina en el valle del Mar Muerto que está al sureste de Jerusalén. Y termina convirtiéndose en una ciudad jardín llamada El Señor está ahí. Y con eso termina el libro de Ezequiel. Es un libro muy interesante, muy poético, muy alegórico y tiene muchas visiones muy raras, muy extrañas.
pero podemos sacar a lo largo de la lectura del libro, también podemos ver el amor, el cariño, el afecto que tiene Dios para su pueblo, pero Él sabe que tiene que castigar a su pueblo, que tiene que castigar a su hijo desobediente para poder sacarle su corazón de piedra, para ponerle un corazón de carne y que su corazón sea blando y no endurecido. Entonces, tenemos aquí, si el Señor está ahí, ok, entonces estos son la dirección de los 2 videos que vimos. Si quieren buscarlos y escucharlos en su propio computadora, estas son los links de los videos en el YouTube. O si buscan, lee la Biblia, Ezequiel, algo así, lee la Biblia, Ezequiel, también lo pueden encontrar. Pero si quieren, voy a dejar esto en la pantalla, si quieren apuntar la dirección de los videos para poder volverlos a ver. Lo recomiendo mucho. Da una muy buena, un repaso, una sobrevista del libro de Ezequiel, y me gustó mucho cómo lo hicieron. Entonces ya terminó la introducción del libro de Ezequiel. ¿Alguna pregunta o duda o algún comentario de parte de alguien? Tim, creo que no, Tim, está clara la distribución de cómo está presentada la palabra de nuestro Dios a través de Ezequiel y cuál es su fin, ¿verdad? El que conozcamos una actitud que no debe ser adecuada para poder encontrar ese camino para un corazón de carne. Estás un poquito, decías al inicio de la clase, un poquito alterado, pero con calma, toma las cosas con calma. Sí, con calma. Con Paciencia, calma. Solín, paciencia. Yo creo que Dios nos da esa hermosa bendición. Yo quisiera invitar a mis hermanos que oremos por ti antes de concluir, porque es cierto, cuando las cosas las programamos y no nos salen, a veces, y bueno, ya no te interrumpí porque iniciaste y dije, si se para otra vez el video, ibas a entrar más en pánico. Pero quiero que oremos antes de llegar a la conclusión. Oramos, Muy bien, por favor. adelante. Padre Celestial, gracias te damos por la vida de nuestro hermano Timoteo. Gracias, Padre, porque tú le has puesto a él un corazón, no un corazón duro, sino un corazón de carne. Y al sentir, Señor, el momento de no saber qué hacer, el momento de desesperación, Señor, yo te pido que en próximas situaciones, Señor, tú siempre pongas ahí un aliciente y le recuerdes, Señor, que en Él está tu paz, en Él está tu misericordia, en Él está, Señor, esa paz que, como lo hemos visto, no es como la que nos da el mundo, sino es como la que tú sabes dar. Padre Santo, gracias por su vida, gracias por la vida de su familia, y en este momento, Señor, yo te pido que en Él le sostengas, le mantengas y sobre todo exista paz y gozo. Padre Celestial, tómalo en tus preciosas manos y dale, Señor, de esa hermosa bendición que es la paz que solo tú sabes dar. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Amén, gracias. Amén, gracias. Espero que este tiempo en que vayamos a compartir o considerar el libro de Ezequiel, que sea de mucha bendición. Les voy a pedir que vayan leyendo, que lean por lo menos 5 o 6 capítulos a la semana, por ejemplo, un capítulo al día, para que vayan agarrando el sabor, el espíritu del libro de Ezequiel, para que puedan entender el tema y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, primero Dios, de hoy en 8 a las 2 de la tarde vamos a reunirnos para seguir el estudio.
Entonces, que Dios les dé paz, que Dios los guarde de esta enfermedad que sigue en aumento y que oren por los que están enfermos para que Dios los toque y que los sane. Entonces, les agradezco su participación en esta tarde, que Dios les bendiga en esta semana. Dios les bendiga a todos. Saludos. Saludos, Sí, hermano saludos. Bet, Saludos. gracias. Adiós. Dios les bendiga. saludos Sí, a todos, hermanos. Sí, hermana Muchas Pris, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adiós, Imer. Adiós, Adiós, hermanos. Abby. Se ven muy... Adiós, Priscila. Saludos a todos. Hola, Flor. Hola, Iram. Ya se fue. Oveja. Adiós. Ah, sí. Sí, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, Pris. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga. Hasta luego, mis hermanas. Bendiciones. Saludos, hermana. Amén. Adiós. Gracias. Hermana Eliseo, hermana Ade. Hola, adiós. Hola, hermana Priscila Guzmán. Adiós. Tim, gracias. Saludos Gracias. a todos. Dios me les Saludos. bendiga. Adiós. Bye. Aunque no te vemos, saludos. ¡Feliz año! Ah, igualmente. Ah, Gracias. saludos al que saludó. Es Hasta Eliseo. luego, hermanos. Bueno, dale. Bye. Hasta luego.